Hemos visto que se trata aquí de una historia de separación, de una historia de sufrimiento y ahora, en tercer lugar, como tercera frase, una historia de terquedad, ¿Eres tú una persona terca, un poco cabezona? Quizás tú no te veas así, pero ¿cómo te ven las personas que mejor te conocen? Y es que los israelitas sí que eran muy tercos, muy cabezones. Fijaos cómo reaccionaron a todo lo que el Señor les echó. Hambre, mas no se volvieron al Señor. Sequía, en segundo lugar, no se volvieron al Señor. Sed, tampoco se volvieron al Señor. Plagas, no se volvieron al Señor. Muerte, no se volvieron a Él. Destrucción, tampoco quisieron volverse al Señor. Y ellos sabían que era el Señor quien estaba haciendo todo aquello. Era el Señor quien les estaba enviando esa hambruna y sequía y sed y plagas y muerte y destrucción. Ellos lo sabían perfectamente, conocían al Señor, tenían larga experiencia del Señor en su historia. Y ellos sabían que el Señor pretendía hablarles, hacerles entrar en razón a través de todas esas cosas malas. Pero ellos no quisieron hacerle caso al Señor. Ellos seguían en sus 13. ¿Y nosotros? ¿Y tú? ¿Acaso vamos a permitir que nuestra terquedad mantenga el muro de separación entre nosotros y Dios? ¿Vamos a permitir que nos arrastre a la perdición? Una historia de separación, una historia de sufrimiento, una historia de terquedad. Pero llegamos a la parte más maravillosa de esta historia y de nuestra historia. Y es que es una historia también de amor, una historia de amor. ¿Os gustan las historias de amor? Bueno, a las mujeres sí, ¿no? Y a los hombres también, solo que nosotros no lo queremos reconocer. Pero esta historia aquí es una historia de amor, de amor. No lo parece, ¿verdad? Cuando lo vamos leyendo y cuando voy comentando la hambruna y la sequía y la sed, estamos preguntándonos, ¿pero dónde hay amor aquí? Yo no veo mucho amor en todo esto. Pero sí, esta historia que tenemos aquí en esta profecía de Amós, al igual que nuestra historia hoy en el año 2020, es una historia de amor, del amor de Dios, del amor de Dios. No lo dudes. Y me dirás, ¿pero dónde está el amor de Dios? Aquí, pues está en cada palabra. Porque en este pasaje de la Biblia, al igual que en otros muchos pasajes, Israel es la esposa infiel de Dios. Y Dios es el marido abandonado por su esposa Israel. Y el marido divino está llorando la ausencia de su esposa, de su pueblo. Y está desesperado por recuperar a su esposa y la hace pasar hambre, sí, sequía, sed, plagas, muerte y destrucción, todo eso. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Pues para que su esposa vuelva a él.
para que vuelva a Él. Y ahora les manda un mensajero, este profeta Amós, para que él les hable de parte de Dios. Pero Dios mismo les habla a través de Amós y les dice 5 veces seguidas: ¿aún no habéis vuelto? ¿A qué esperáis? Volveos a casa, volveos a mí. ¿No veis ahora el amor de Dios en este pasaje donde no parece que haya mucho amor de Dios, pero ¿lo veis ahora? Aun cuando Dios mandó hambre y sequía y sed, etcétera, etcétera, aun cuando Dios hizo todo eso, su intención era animar a su pueblo infiel a volverse a Él, a darse cuenta de su error y volverse a Dios, a su Señor, a su marido divino. ¿Y sabéis qué? Israel somos nosotros. Israel en esta historia soy yo, eres tú. Porque nosotros también, al igual que ellos, hace tantos siglos, hemos dejado a Dios. Nos hemos alejado de Dios, nos hemos apartado de Dios, le hemos dado la espalda. Pero ¿qué pasa? Dios va detrás de nosotros y Él nos quiere hablar, incluso nos quiere hablar por las cosas malas que nos pasan, como ahora. Y Dios quiere convencernos de volvernos a Él, de arrepentirnos de forma sincera de lo que hemos hecho contra Él y de volvernos a Él. Ahí es donde vemos el amor de Dios, no solo por Israel hace tantos siglos, sino por nosotros también hoy. Una historia entonces de separación, una historia de sufrimiento, una historia de terquedad, una historia de amor y, por último, en quinto lugar, esta historia y nuestra historia también es una historia de suspense. Ya hemos visto esas otras cosas, como ellos se habían separado de su marido divino, de Dios, y cómo habían sufrido las terribles consecuencias de ello, y cómo se mantenían en sus 13, aun cuando Dios quería seducirles a volverse a Él, y cómo vemos el gran amor de Dios por su pueblo, aun cuando ellos no se lo merecen. Pero finalmente, fijémonos cómo termina esta lectura aquí en Amós 4 y el versículo 12. Dice: por tanto, esta es la conclusión del mensaje del Señor a su pueblo y también hoy a nosotros. Por tanto, dice: de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, ahora fijaos, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Y va a haber un encuentro entre Israel y Dios. ¿Y cómo sería ese encuentro? Pues todo dependería de la respuesta de Israel al mensaje del Señor. Si la respuesta de Israel fuera una respuesta de arrepentimiento sincero y de confianza en el Señor, entonces el encuentro con Él, con el Señor, sería maravilloso. Si tan solo respondiesen al mensaje del Señor, a su marido, a quien habían abandonado, que solo respondiesen con arrepentimiento sincero de corazón y con confianza nuevamente en Él. Su encuentro con Dios, su reencuentro con Él, sería maravilloso. Pero si la respuesta de Israel al mensaje de Dios fuese una respuesta de rechazo,
de no querer saber nada de Dios, entonces ese encuentro con Dios no sería maravilloso, sería terrible, terrible. Y nosotros hoy, tantos siglos después, estamos en exactamente la misma situación que Israel en aquel entonces. Nos hemos alejado de Dios, nos hemos rebelado contra Él, no hemos querido saber nada de Él, hemos seguido con nuestras vidas olvidándonos de Dios, pero Dios nos está hablando por su palabra, nos está hablando por Jesús, por el mensaje del Evangelio, un mensaje de esperanza, de perdón para nosotros, aun siendo nosotros tan malos y tan egoístas como somos, pero Dios nos está extendiendo una invitación de misericordia, de perdón, de gracia, de amor. Y ahora nosotros tenemos que responder al mensaje de Dios. ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cuál va a ser mi respuesta, tu respuesta? ¿Va a ser acaso una respuesta de arrepentimiento, de darnos cuenta, de reconocer nuestros errores y pecados, de confiar solamente en Jesús como nuestro perfecto Salvador? ¿O va a ser una respuesta negativa de rechazar? Señor, déjame en paz, déjame que viva mi vida, no quiero saber nada, vete de mi vida. ¿Cuál va a ser tu respuesta al mensaje de Dios a través de su palabra y a través de su Hijo, a través de Jesús? Quiero concluir haciendo referencia a esta crisis en la que estamos inmersos, la crisis del coronavirus. Dentro de unos años, unas décadas, si estamos aquí todavía, miraremos hacia atrás a este tiempo y les contaremos a nuestros nietos aquel tiempo cuando el coronavirus. Pero ¿qué tiene que ver este pasaje de la Biblia aquí en esta pequeña profecía de Amós? ¿Qué tiene que ver esto con la crisis del coronavirus? ¿Tiene algo que ver? Pues, salvando las distancias, creo que existen varios puntos de conexión entre aquella crisis en Israel en tiempos de Amós y la crisis del coronavirus hoy. Primero, el coronavirus es otra consecuencia más de la trágica separación entre nosotros y Dios. Quizás no de manera directa, pero entonces sí de manera indirecta, porque todos los males vienen de ahí. En segundo lugar, aunque el coronavirus tenga su explicación natural, y seguramente la tiene, pero Dios en su soberanía ha permitido y está permitiendo esta situación, ¿no? Y en tercer lugar, Dios quiere usar esta crisis para hablarnos con amor, como quiso hablar a Israel a través de las plagas y la mortandad en aquel tiempo. En cuarto lugar, el mensaje principal de Dios a nosotros a través de esta crisis del coronavirus es que demos la vuelta y que nos volvamos a Él, que nos volvamos a Dios, al Señor. Eso es lo que Dios nos quiere decir ante todo, que nos volvamos a Él, que reconozcamos lo lejos que estamos de Él y que nos volvamos a Él, a sus brazos de amor que nos están esperando. Y en quinto lugar, podemos reaccionar al coronavirus básicamente de dos maneras. Podemos reaccionar alejándonos aún más de Dios, alejándonos aún más,
o podemos reaccionar acercándonos a Él, acercándonos a Dios. Y es que, lo creamos o no, nos espera, como si fuera a la vuelta de la esquina, un encuentro con Dios, al igual que les esperaba a los israelitas en aquel entonces, en tiempos de Amós. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. También nos espera a nosotros un encuentro un día pronto con Dios. ¿Cómo nos vamos a preparar para ese encuentro ineludible con Él, con Dios, con nuestro Creador? Solo hay una forma de prepararnos para ese encuentro, y es volviéndonos a Dios, es dando la vuelta y volviéndonos al Dios que nos ha amado y que nos ama tanto, y lo vemos con mayor claridad si nos fijamos en Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, a quien su Padre envió a este mundo para darnos a nosotros perdón y esperanza y vida eterna. Amigo, amiga, por favor, déjame que termine este mensaje, no con mis palabras, sino con una frase pronunciada por Dios mismo, pero es para ti hoy. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Amén.